A uno de los momentos más relevantes de esta jornada, una conversación absolutamente necesaria sobre el poder de los pactos, el valor de la planificación y la urgencia de construir una gobernanza hídrica sólida, transparente y con visión de futuro. La experiencia de Alicante y el contexto de Chile nos invitan a pensar cómo avanzar hacia políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales y se transformen en verdaderas políticas de Estado en beneficio de nuestro país. La conferencia Pactos por el Agua, Gobernanza y Planificación Hídrica entre Alicante y Chile es una oportunidad para identificar entonces estrategias de articulación entre los distintos niveles del gobierno, impulsar criterios de sostenibilidad compartidos y construir una visión común del agua como espacio de encuentro y acción común. Nos va a acompañar entonces en esta reflexión, en esta conversación, Manuel Gallardo, administrador regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, donde antes fue jefe de gabinete del gobernador, es licenciado en Trabajo Social y magíster en Gobierno y Sociedad. Se ha desempeñado como docente consultor y asesor en el Senado de la República. Manuel, te dejamos con tus interesantes invitados. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Está por ahí Joaquín y el gobernador de Santiago, a quienes les voy a pedir que se vayan poniendo de pie y vayan pasando adelante. Joaquín Melgarejo, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas, promotor del Pacto del Agua de Alicante también. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido. Director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y diputado del Congreso por Alicante. Démosle un fuerte aplauso a Joaquín y la bienvenida a este espacio. Y le vamos a dar la bienvenida también a don Claudio Orrego Larraín, que fue concejal y alcalde de Peñalolén, abogado de la Universidad Católica, máster en Políticas Públicas de Harvard, intendente de Santiago y también exministro de Bienes Nacionales de Vivienda y el primer gobernador democráticamente electo y reelecto también de la ciudad de Santiago. Así que un aplauso para nuestros dos panelistas. Me voy a cruzar aquí. Oye, vamos a partir entonces con don Joaquín, los pactos del agua y la base de la política hidráulica. Vamos a tener una presentación primero de Joaquín y después también del gobernador, en donde nos van a hablar de la experiencia de la ciudad y del territorio de Alicante y también de la ciudad de Santiago, qué significa el pacto del agua y también cómo el gobierno de Santiago, desde la instauración de autoridades democráticamente electas, ha tomado los temas de medio ambiente, biodiversidad, cambio climático, con un especial énfasis en los temas de agua para la gobernanza, ¿no es cierto?, de nuestra cuenca del Maipo. Así que, don Joaquín, de 15 a 20 minutos lo escuchamos atentamente su presentación. Pues muchas gracias. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este gran evento, a la Feria y al Foro Económico del Agua. Y dar las gracias, por supuesto, a mi amigo Paco Lombardo por su invitación permanente y por sus atenciones durante este periodo aquí en Santiago de Chile. Bien, el trabajo que a mí se me ha encargado responde al tema de los pactos. Y cuando hablamos de pactos, hablamos de acuerdos, ¿no? En realidad es de lo que se trata, hacer un acuerdo, un gran acuerdo. Y para que haya acuerdo tenemos que fundamentarlo en determinados parámetros. Para ello es fundamental la importancia que el agua tiene para nuestras sociedades. Está en la base de cualquier desarrollo socioeconómico y es el primer vector medioambiental. Los principales problemas que tiene y que aborda el agua son dos. Primero, la escasez. Segundo, la calidad. Podemos encontrarnos ríos extraordinariamente caudalosos como son los de Centroamérica y que, sin embargo, no puedan ser utilizados, no son recursos. Y esta es la gran diferencia entre recursos y volúmenes. Los volúmenes dependen de la climatología, dependen de en cada momento si llueve, no llueve, si hay sequías, etc. Pero recurso es aquello que podemos utilizar cuando lo necesitamos, cuando lo precisamos. Y este es el elemento clave desde el punto de vista económico, social y ambiental. La posibilidad de abrir la llave, de abrir el grifo, como se dice en España, de abrir el grifo cuando lo necesitamos, cuando queremos. La escasez puede ser estructural
y esta escasez estructural genera incertidumbre. Y este es el peor elemento, el peor calificativo para las decisiones de carácter económico. Tenemos que tener certeza, tenemos que tener fuentes y horizontes que nos guíen y que nos complementen. La incertidumbre es, sin duda, el principal problema o el problema principal en la economía. En esta diapositiva, que creo que es extraordinariamente importante, se le pone números a lo que durante esta jornada se ha estado hablando aquí en la feria, ¿no? Primero, vemos algo que todo el mundo sabemos, el incremento de la población mundial, el crecimiento vegetativo. Pero, ojo, además del crecimiento de la población, que puede ser muy importante, como vemos en un arco temporal de 100 años, nos encontramos además con un incremento de la esperanza de vida, de lo cual se habla menos. No es lo mismo hablar de la esperanza de vida en 1950 que en 2050. Con lo cual tenemos dos elementos a la hora del consumo de agua. Somos más, consumimos más porque vivimos más, pero además hemos cambiado nuestros hábitos alimentarios. No es lo mismo una sociedad, por ejemplo, como la China de los años 50 o 60, con una base alimentaria de origen vegetal, que un cambio de 1.000 millones de personas que cambien al sistema proteico básico o propio de las sociedades occidentales. Naturalmente ha cambiado y cambia la cantidad de agua precisa para esa alimentación general. Hay, como digo, un incremento o no de estos recursos. Segundo, un descenso del agua renovable disponible. Y este es algo absolutamente crucial. Se pasa de 6.000 metros cúbicos por habitante y año en 1950 a 1.800 metros cúbicos por habitante y año en 2050. Y esta es la clave básica de lo que está sucediendo. Y cuando se cruzan las dos, ya la hemos cruzado. Esto es de 2020, ya la hemos cruzado. Es decir, la crisis hídrica a escala planetaria la tenemos presente, no es una cuestión de futuro, ya ha llegado. Y por último, el descenso del agua total renovable. Se pasa de 18.000 metros cúbicos por habitante y año en 1950 a 5.000 metros cúbicos por habitante y año. Es decir, por tanto, nos encontramos con el principal problema de la humanidad a escala planetaria. El principal problema de la humanidad, sin duda, a fecha de hoy, es el agua y el mantenimiento de los recursos para el conjunto de la población. Existe una relación directa entre el agua y la seguridad alimentaria, que es el gran problema o uno de los grandes problemas. El agua está en el centro de los recursos hídricos por calidad, disponibilidad, estabilidad y acceso, como comentaba anteriormente Carlos. El desarrollo económico se fundamenta en que tiene que dar cabida a 4 grandes cuestiones: a los usos domésticos, la higiene, la bebida, los alimentos, la producción de alimentos, es decir, la pesca, agricultura y ganadería, la energía, la producción energética, los usos industriales. En el fondo estamos hablando de seguridad alimentaria y de nutrición. Y todo ello lo vamos a, de alguna manera, a enfrentar con respecto a la gobernanza. La gobernanza que se fundamenta en 3 grandes cosas, en 3 grandes cuestiones: efectividad, eficiencia y confianza y participación. Estas 3 grandes cuestiones se relacionan con la legítima toma de decisiones, la representatividad activa, la voluntad política y la integración y coherencia. Y esto da lugar a diferentes objetivos: la resolución de conflictos, que permanentemente nos encontramos, fijando unos objetivos y unas prioridades, una generación de conocimiento para poder tomar soluciones y resoluciones, un marco normativo que es cambiante y variado en función del lugar donde nos encontremos, procedimientos definidos y recursos económicos y financieros que en muchas ocasiones se nos olvida, sabiendo que son la base de todo el proceso de crecimiento. Y esto da lugar a los procesos políticos, institucionales y administrativos, es decir, a la toma de decisiones, a unos objetivos, a la política hidráulica. Quiero hacer una breve mención, porque se ha repetido varias ocasiones, el tema de la gestión por cuencas hidrográficas. Yo creo que para ustedes deben de ir
no solo a la gestión por cuencas hidrográficas, me refiero a Chile, sino a las demarcaciones hidrográficas que están recogidas en la Directiva Marco del Agua, que es nuestra legislación básica a escala europea, porque engloba en ocasiones cuencas y subcuencas limítrofes, y es un concepto un poco más avanzado. El año próximo, en el año 26, las confederaciones hidrográficas, que son el primer elemento de gestión integral del agua a escala mundial, van a cumplir 100 años. Esto es un fenómeno de 1926 de la gestión por cuenca. La Directiva Marco del Agua, como les comento, amplía este concepto y vamos a la demarcación hidrográfica, que es un concepto un poco más amplio y que da cabida a otras cuestiones que las confederaciones no recogían por razones de cuando nacieron, claro. Bien, así llegamos al objeto propiamente dicho de la charla, es el valor del pacto, ¿no? El valor del pacto nos lo vamos a encontrar con que un pacto a escala planetaria contribuye al acercamiento de posiciones y hacernos conscientes del problema del agua. Es una cuestión mundial, es una cuestión global y la búsqueda de soluciones compartidas para conseguir el adecuado suministro de agua, preservando el medio ambiente, la sostenibilidad económica y social. Los ejes principales de un pacto, son los siguientes. Objetivos medioambientales, hemos de tener en consideración, en primer lugar, en primerísimo lugar, los temas de carácter ambiental, la gobernanza a la que hemos hecho referencia anteriormente, la participación. Y cuando hablamos de la participación no lo hacemos en un sentido, una participación general, etcétera, sino una participación dirigida en el sentido de que realmente sean aquellos que tienen algo que decir los que aporten en esa participación, porque a veces se abren procesos participativos de personas que no tienen o no saben de qué están hablando y sencillamente se cumple con el formalismo de la participación. La participación tiene que ser una participación activa a través de la información y de la formación. Por supuesto, el tema del control del ciclo urbano del agua, es decir, la captación, la distribución, el saneamiento, que es extraordinariamente esencial, la depuración y, en su caso, la reutilización. La quinta cuestión serían los déficits estructurales y demandas sostenibles. Sexta, la resiliencia frente a las sequías y el cambio climático, que en varias sesiones han aparecido en el caso de Chile durante estos 13 o 14 años que ustedes llevan padeciendo este problema bíblico, ¿no? La mitigación y adaptación al cambio climático, el riesgo de inundaciones, que por si ustedes no lo saben, es el principal, en este caso, el principal consumidor de recursos de seguros. En el caso de España, por ejemplo, el gasto del consorcio de seguros, aproximadamente estamos hablando en torno a unos 2.000, 2.500 millones de euros al año en gasto dedicado a cubrir los problemas que ha generado determinadas inundaciones, y no hablemos de la inundación esta última que hemos tenido en la provincia de Valencia, que el coste total, aparte de las vidas humanas, por supuesto, que son lo más importante, asciende a más de 20.000 millones de euros los efectos que ha tenido esta inundación, ¿no? Recuperación de costes y financiación. La Directiva Marco del Agua Europea nos obliga a la recuperación de los costes y esto es fundamental para que tengamos esto que es básico, sostenibilidad económica. Sin sostenibilidad económica no puede haber sostenibilidad social ni sostenibilidad ambiental. Y por último, las medidas prioritarias. Esto que decía también Carlos, bueno, ya sabemos, ya tenemos los diagnósticos, lo que necesitamos es saber dónde priorizamos porque los problemas son muchos y no todos se pueden abordar con la misma intensidad y a los mismos tiempos. La metodología y protocolo del pacto que yo tuve el honor de poder presidir es esta que yo les establezco ahí. Es algo muy sencillo, pero difícil de aplicar y sobre todo difícil de conseguir acuerdos, consensos, ¿no? Que es de lo que se trata. Primero, antes de tener una idea de llegar a un pacto, lo que tenemos que constituir es una comisión técnica independiente y plural. Es decir, tenemos que tener una base de conocimiento sobre el cual poder implementar las medidas que se consideren
oportunas. Una vez constituida esa comisión técnica que puede depender del gobernador o de las instituciones o del gobierno de la nación, etcétera, crear una presidencia, la presidencia de esa comisión técnica que se encargará de convocar las reuniones pertinentes para donde se convoquen a los usuarios, a los técnicos en las diferentes materias, que son multifacetas, y formaciones políticas, por supuesto. Y dentro de los usuarios estarían los abastecimientos generales, es decir, el ciclo urbano del agua, los agrarios, la administración, asociaciones, etcétera. Dentro de los técnicos, en el caso que a mí me tocó coordinar, eran las universidades, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, que ambas están en la provincia de Alicante, y las formaciones políticas que en aquel momento conformaban la Diputación de Alicante. El Partido Socialista, el Partido Popular, Compromís, que es una fuerza política, Esquerra Unida y algunos políticos no adscritos, que no tenían formación política definida, ¿vale? Todo esto era lo que conformaban o los que conforman con quién acordar, con quién llegar a este acuerdo general que nos hiciera avanzar. La presidencia encargaba trabajos científicos sobre los distintos temas. Es decir, antes de ir a cualquier reunión, teníamos que ponernos de acuerdo primero en definir una serie de cuestiones. Y una vez definidas esa serie de cuestiones, pasábamos a la actuación. Yo recuerdo de tirarme varias semanas discutiendo un único punto, pero para llegar a ese punto teníamos que elaborar unos documentos que en buena medida me encargaba yo y algunos otros compañeros que me ayudaban en función de la temática a tratar. ¿Para qué? Para tener un punto de partida en el que todos estuviéramos de acuerdo. Es decir, que no hubiera discusión sobre la formación de base, sobre el diagnóstico. Primero hay que diagnosticar y hacer un diagnóstico preciso. Ustedes ya tienen los estudios, según tengo entendido. Bueno, pues depúrenlo, ajustenlo y sobre ese diagnóstico vendrán las diferentes actuaciones, las diferentes medidas. Pero es básico tener un consenso. En nuestro caso, por ejemplo, se trataba de definir lo que era déficit hídrico. Esto parece que es sencillo, ¿vale? Pero hay que pesar, contar y medir. Hay que saber cuántos hectómetros cúbicos, si hay déficit o no, si ese déficit es permanente, si es estructural, si no lo es, si es coyuntural, en el caso de que con qué medidas se cuenta. Es decir, el caso, por ejemplo, de la provincia de Alicante es un auténtico laboratorio a escala planetaria. ¿Por qué? Porque utilizamos aguas superficiales, aguas subterráneas, regeneración, el 80% del agua que se utiliza es reutilizada, aguas de desalación, aguas de trasvases. Es decir, creo que no me queda ningún elemento de producción de agua, ¿verdad? Todas ellas están funcionando al mismo tiempo y además, con todas esas aguas tenemos un déficit estructural al año para una provincia exclusiva de casi 400 hectómetros cúbicos. Eso había que medirlo y convencer, entre comillas, con los datos a todas las fuerzas políticas para que consideraran que partíamos de un problema gravísimo que era el permanente estado de déficit que se enfrenta esta provincia. Bueno, pues lo comprendieron, lo asumieron, lo entendieron. Ahora pasábamos a ver cuáles eran las soluciones, las posibles soluciones. Se consensúan cada uno de los puntos, se acuerdan y se llega al pacto. Y cuando se llega a un pacto, lo primero que se hace es firmarlo públicamente en una escritura, no un pacto verbal, ¿no? Esto se acabó. Y una foto, porque esa foto se va a utilizar naturalmente en todas y en cada una de las convocatorias electorales, etcétera, o no convocatorias electorales, sino cuando alguien se salga del pacto diga, usted firmó esto, y aquí está la firma de su representante político, de su organización, etcétera, etcétera. Y así llegamos prácticamente a casi al final de lo que yo les quería comentar, que son los temas básicos del pacto. Esto que les decía, que Alicante funcionó y sigue funcionando como un laboratorio. De hecho, fue el primer pacto que se firmó del agua en España y sirvió en parte de referencia para el pacto que hubo en Andalucía y para el pacto que hubo en la región de Murcia. Quizás, probablemente, las zonas más deficitarias dentro de la península ibérica en cuestiones hídricas. Bien, el primer punto que tuvimos en consideración fue el balance hídrico contrastado.
Es decir, un balance hídrico que estuviera perfectamente, bueno, recuerdo, de hecho, cuando terminamos con todo el pacto y tal, hicimos un libro sobre los recursos hídricos en la provincia de Alicante desde todos los puntos de vista, y que creo que está en internet, se puede bajar, es gratis, quiero decir. Primer punto, balance hídrico y acuerdo sobre esta cuestión. Abastecimientos y su garantía, teniendo en cuenta, por supuesto, el alcantarillado. En muchas ocasiones, como vengo también escuchando, tenemos en el caso de Chile hay un abastecimiento, podemos decir que generalizado, pero he oído y he visto que hay problemas en ocasiones del saneamiento, ¿no? En el caso de España, afortunadamente, pues esto está resuelto desde hace bastante tiempo, y no quiere decir que no haya que seguir investigando, formando e invirtiendo para mejorarlo, pero básicamente está resuelto. 2 minutos nos van quedando. Sí, sí. Agricultura, seguridad alimentaria. Una parte de los recursos importantes de todos los que le he comentado van destinados a la agricultura, pero incluso aguas desalinizadas para regar. ¿Vale? ¿Y por qué se puede utilizar agua desalinizada para regar cuando sabemos que aproximadamente el coste es de un euro metro cúbico? Podemos utilizarla porque tenemos grandes elasticidades de renta de esos productos agrarios que se producen en la provincia de Alicante y en las inmediaciones. Es decir, somos productos con alta demanda internacional. Aguas superficiales y subterráneas. Ahí tenemos dos problemas. Por un lado, en el caso de las aguas superficiales, problemas de calidad, y en el caso de las subterráneas, problemas de sobreexplotación. Les puedo decir brevemente que hay lugares donde se baja a más de 600 metros de profundidad para extraer esas aguas subterráneas. Depuración y reutilización, aquello que ayer comentaba el gerente de Aguas Andinas, el tema de las biofactorías, para nosotros es esencial, pero no solo la línea de agua con la regeneración y posterior reutilización, sino también el tema de los lodos, la recuperación de nutrientes, que es básica, la cuestión energética, donde se están permanentemente moviendo o incentivando mecanismos que corrijan el déficit energético que se genera en estas biofactorías. Incluso ya hay algunas, como en Granada, donde son exportadoras de energía a centros, no son grandes productores de energía, pero sí para alimentar, por ejemplo, el alumbrado público de determinadas zonas. Desalinización. En Alicante está la mayor planta desalinizadora de toda Europa, de 80 hectómetros cúbicos, 80 millones de metros cúbicos, que se está ampliando a 120 hectómetros cúbicos. Y hay 4 desalinizadoras más, grandes plantas desalinizadoras que van entre 28 y los 120 hectómetros cúbicos, como les acabo de comentar. La gestión de la demanda. Bueno, las plantas desalinizadoras que van asociadas cada vez más a plantas fotovoltaicas, para alimentarla y para reducir la factura energética. La gestión de la demanda, de la cual oigo hablar muy poco en este congreso, creo que es esencial. Gestionar la demanda, reducir la demanda sobre tal. Y esto solo se hace a través del ahorro y de la eficiencia. Otro día comentaba, no recuerdo con quién, la bajada, por ejemplo, en los metros cúbicos para la producción de determinados productos agrarios. Pues estamos en términos de 4.000 metros cúbicos por hectárea de año en el caso de la producción de cítricos. En el caso de la sandía estamos en 3.000 metros cúbicos por hectárea de año. Esto quiere decir que hemos superado el tema de la agricultura localizada y hemos pasado a una agricultura de precisión, donde no hay drenaje. Tenemos que ir cerrando. Termino. Sostenibilidad económica y los costes, las reformas legislativas precisas, los modelos de gestión de recursos, la innovación, la investigación y la formación. Y quiero terminar con la palabra digitalización. Es esencial que se produzcan procesos de digitalización en todos los acontecimientos que llevamos a continuación. Muchas gracias. Un aplauso para el diputado Joaquín Melgarejo. Muchas gracias, diputado, por brindarnos toda su experiencia respecto al Pacto de Agua de Alicante, que ha sido pionero en España. Y ahora damos paso a la exposición del gobernador de Santiago, que nos va a hablar sobre cómo ha sido el aterrizaje en una institucionalidad nueva, donde hace unos años atrás ni siquiera la palabra medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y agua existían en su organigrama, y ahora ya existe una cartera importante que se ha desplegado, una gobernanza con el organismo de Cuenca. Así que, gobernador, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludo también al diputado. Muchas gracias por su presentación. Me gusta la filosofía detrás del pacto. Creo que
en parte lo que hemos tratado de hacer en la región, y quizás la idea de formalizarlo en un documento concreto con firma de los actores puede ser uno de los desafíos para el tiempo que viene. Bueno, nosotros tenemos una nueva institucionalidad en Chile, como todos ustedes saben, y también le comento a nuestro invitado internacional. El año 2021 se eligen por primera vez los gobernadores regionales en todo el país, las 16 regiones, y eso cambia un poco el foco de tener una autoridad regional que es más bien el representante del presidente en la región, a una autoridad que representa a la región ante el resto del país y el Estado central. Ahora, nuestra región es una región muy diversa, tiene por supuesto los Andes centrales con sus glaciares, tiene un sector agrícola muy importante, 18 comunas de la región, gran parte de la agroagricultura de la región, del país se hace en nuestra región. Tenemos también, por supuesto, una experiencia de infraestructura de espacios públicos, tenemos infraestructura también producto de las alianzas público-privado a nivel de carretera en nuestra región, un sistema de transporte público que de verdad es un orgullo para Santiago en relación a toda América y América Latina, pero también tenemos dolores. La desigualdad es probablemente el dolor más importante de Santiago. Santiago no es puro autopista, metro y por supuesto rascacielos, es también esta realidad que tenemos todavía en gran parte de nuestra ciudad y es un dolor que también se expresa en los desafíos medioambientales. Tenemos hoy día un dolor en materia de inseguridad, por supuesto en materia de cambio climático, y uno que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que es la fragmentación de la ciudad. Santiago tiene 52 comunas. Aquí está el alcalde Claudio Castro de Renca, es uno de los 52 alcaldes. Tiene un mandato, tiene un presupuesto, tiene funcionarios y tiene un límite geográfico. Sin embargo, hay problemas como los que le acabo de mencionar que no se resuelven dentro de la comuna. Se resuelven en todo el territorio de la región. Y el otro fragmentación es la fragmentación que tenemos a nivel de los ministerios. Esto que está ahí es una calle que acabamos de construir en una comuna del sector sur de Santiago, en San Ramón, que costó 40 años construirla, y una vez que estaba inaugurada, una dirección del Ministerio de Obras Públicas, la de DOH, nos dice, pero por Dios, aquí va un colector de agua lluvia. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde nos coordinamos? Porque esta fragmentación nos mata como Estado si no somos capaces de tener una hoja de ruta y, por supuesto, una partitura común. Ahora, esta es una imagen de Santiago, como le decíamos, esta es la otra imagen de Santiago en materia de agua potable. Hoy día hay 100.000 personas de nuestra región que reciben el agua todos los días con camiones aljibe. Eso es parte de nuestro desafío, pero no es el único desafío. Ahora, nosotros queremos hoy día hacernos cargo de una estrategia de seguridad hídrica para una región de más de 8 millones de habitantes y donde se concentra el 43% del Producto Interno Bruto del país. Lo tenemos que hacer en el contexto de los dolores que les señalaba. Los gobiernos regionales no tienen ni los recursos ni todas las atribuciones para enfrentar estos desafíos y en particular el desafío del agua. O sea, nuestro poder, podríamos decir, es un soft power. Es el poder que viene de la legitimidad política de tener una gran representación electoral para poder convocar a todos los actores y construir una agenda de desarrollo y de seguridad hídrica para la región. Ahora, hemos hablado harto, escuchaba a Carlos hablar del tema de las cuencas, cómo ha cambiado la visión de hablar solamente del recurso hídrico para hablar de la cuenca como un todo. La cuenca del río Maipo es probablemente la cuenca más importante de nuestra región. De aquí sale el 70% del agua que ocupamos para el consumo humano y también para las distintas actividades económicas. Y la pregunta es cómo gestionamos esta cuenca. Aquí se han hablado tanto de nuestra experiencia española como también la idea de Chile, que tenemos que tener gobernanza de cuenca. Ahora, es importante decirlo, pero no es suficiente. ¿Cómo se construye la gobernanza de una cuenca? Es probablemente el desafío que tenemos. En el caso del río Maipo, lo hemos dicho muchas veces, está entre los ríos con mayor estrés hídrico del planeta. Entonces, cuando yo miraba los gráficos que le pedí, estimado diputado, que nos compartiera después de la presentación, ese gráfico de población y de consumo de agua, que es global,
en aquellas zonas donde hay estrés hídrico particular producto del cambio climático, se agudiza. Sería bueno construir esa misma curva que usted ha señalado a nivel global para la región metropolitana de Santiago, efectivamente para darnos cuenta de que estamos mucho más cerca de un racionamiento de agua de lo que la gente pudiera pensar. Ahora, hay otros fenómenos también, esta es la cuenca, en este caso del río Mapocho, nuestros ríos ocupados como vertederos naturales, tenemos que obviamente cuidar la cuenca inclusive de males como este, que fue una de las vergüenzas que tuvimos hace un par de años producto de un temporal. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo como región metropolitana? Porque yo quiero ser consecuente con lo que he dicho, que es que más que hacer un nuevo diagnóstico, que ya lo conocemos, queremos pasar a la acción. Lo primero que hicimos el año 2022, el año que estuvimos al borde del primer racionamiento de agua en Santiago, fue convocar a todos los actores, nacionales, regionales y locales, para construir el primer protocolo de racionamiento de agua. No puede ser que un país que tiene riesgo sísmico como Chile no tenga un protocolo ante terremotos. Bueno, si tenemos un riesgo hídrico, tenemos que tener un protocolo y hoy día lo tenemos. No teníamos la facultad para hacerlo, pero convocamos a todos los actores y hoy día Santiago tiene un protocolo que en caso de racionamiento de agua se puede aplicar automáticamente. Segundo, decretamos la emergencia climática de la región metropolitana. Aquí el lenguaje construye realidades. Si bien creemos en políticas públicas basadas en la data y no en la guata, como decía alguien por ahí, es decir, que tenemos que tener a la academia puesta de alguna manera en nuestros temas, es importante que la política también, al igual que en los pactos de agua que señalaba nuestro amigo español, declare que estamos ante una emergencia, aunque todavía abramos el grifo o la llave y salga el agua. Y esa fue la declaración de emergencia climática que decretamos partiendo nuestra gestión. Después generamos una hoja de ruta que es la Estrategia Regional de Desarrollo, uno de cuyos 8 lineamientos tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y la resiliencia de la región. Es decir, que tengamos agua, que tengamos biodiversidad, que tengamos temperaturas que sean acordes con el desarrollo humano. Generamos también, como lo establecía la ley, fuimos el primer gobierno regional en tener nuestro plan de acción climática aprobado en todas las instancias y generado participativamente, en la cual también, conversando con la Estrategia Regional de Desarrollo, tenemos una hoja de ruta donde el tema del agua es la primera prioridad de este plan regional de cambio climático hecho de acuerdo a la nueva política nacional. Como nosotros creemos que hay que pensar globalmente y actuar localmente, o inspirarse globalmente e innovar localmente, lo que hemos tratado es comprometer a los 52 municipios en construir estrategias hídricas locales. Nuestra primera apuesta son las que están acá. Fueron las primeras 30 en que trabajamos con la Agencia Chilena de Cambio Climático, precisamente para poder apoyar a los municipios para tener un plan de acción comuna por comuna, en el uso del agua, en la conservación del agua, en la reutilización del agua, en la generación de espacios públicos coherentes con el agua. Estos fueron casi 1.000 millones de pesos que invirtió el gobierno de Santiago y estas estrategias ya están hechas y ahora estamos implementándolas y tenemos un desafío, por supuesto, de fiscalizarla. Y quiero anunciar hoy día que se viene una segunda parte, otros 440 millones de pesos, para completar aquellas 17 comunas que nos faltaban. Es decir, Santiago de aquí a un año y medio va a tener sus 52 comunas con estrategias hídricas locales aprobadas, diseñadas participativamente y en implementación. Esto es fundamental porque no podemos hacerlo todo a nivel regional si no tenemos el compromiso de los municipios que llevan por lo menos 30 años de trabajo en esta materia. Otra estrategia que estamos haciendo es la generación de espacios públicos que sean coherentes con la escasez hídrica o con la crisis hídrica. Primero, nuestro programa Brotar, que fueron los primeros 35.000 árboles bajo esta nueva modalidad, los 33 bosques de bolsillo, los 500.000 árboles nuevos que se vienen para Santiago en los próximos 3 años para reducir, por supuesto, el calor extremo y también mejorar la calidad del aire. Pero lo más importante, la incorporación a las reglas del juego del gobierno regional de un estándar de eficiencia hídrica
que es un requerimiento esencial para la aprobación de recursos nuestros. Es decir, hemos transversalizado la preocupación hídrica. No va a haber un peso del gobierno regional para financiar un espacio público, parque, plaza o lo que fuere, que no venga con un certificado de eficiencia hídrica que se haga cargo también de esta adaptación que tenemos que hacer todos al cambio climático. Hemos hecho programas de cambio cultural. Queremos que tanto la experiencia de California, la experiencia de Israel, la experiencia de Australia, que son probablemente las experiencias más exitosas en materia de enfoque integral, han tenido un componente comunicacional de generación, no de angustia, pero sí de sentido de urgencia y de preocupación por el cuidado del agua. No hay agua que perder, hemos dicho aquí en esta Expo Agua. Bueno, ¿cómo se transmite eso a la ciudadanía y también al mundo empresarial cuando uno sigue abriendo la llave y sigue saliendo agua? Este es un desafío político, comunicacional, no solamente tecnológico y presupuestario. Hemos generado un proyecto muy importante que es el proyecto del organismo de Cuenca y el Maipo Resiliente. Y aquí yo voy a reiterar, Carlos ya lo sabe, con Carlos Esteves nos conocemos hace muchos años, no solamente en los roles institucionales que tenemos hoy día, pero me permite tener la confianza también para insistir. La región metropolitana lleva 2 años sentando en la mesa a todos los actores que están ahí. Sociedad civil, municipio, empresa, agricultura, canalistas, autoridades también nacionales, autoridades sanitarias. ¿Para qué? Para darle una gobernanza a la cuenca del Maipo. En vez de hacer un nuevo diagnóstico, querido Carlos, en vez de hacer una nueva entidad, ¿por qué nos fortalecemos y tomamos lo que ya hemos hecho en esta región? Creo que es una manera inteligente de ocupar el impulso que le hemos dado en Santiago. Esta es la región probablemente que más ha invertido, que más ha convocado y que más está haciendo en materia de eficiencia hídrica en Chile. Eso debería ser un acto positivo tomado por la autoridad nacional y no como una amenaza. Y lo otro es que hemos pasado también a proyectos de diseños concretos. Estamos hoy día haciendo jardines de lluvia para infiltrar el acuífero. Estamos entregando kits de ahorro del agua para la comunidad, porque queremos que la gente empiece desde ya a practicar el ahorro del agua. Hemos generado la ingeniería para el diseño del riego tecnificado de 4 grandes parques de Santiago. Y estamos apoyando a otros parques, como por ejemplo el Parque Cerro Renca o el Parque Metropolitano Cerro Renca, está su alcalde acá, en un proyecto bastante novedoso de reutilización del agua industrial para regar un parque que va a ser un pulmón para la ciudad. Estos son proyectos concretos, no es solamente poesía, con lo importante que es la poesía, y no es solamente discurso, con lo importante que son los discursos. Hemos trabajado para que se consagre y se protejan 140.000 hectáreas en la parte alta de la ciudad de Santiago. Tenemos un plan maestro para este parque Tupungato, que ustedes ven acá. Miren, este es el tamaño de la ciudad, lo que está en rojo es el tamaño del nuevo parque Tupungato o área protegida Tupungato, en el cual nosotros hemos trabajado y que ya se ha consagrado y que hoy día estamos financiando el plan de manejo. ¿Por qué? No solamente para cuidarla para el turismo. Aquí están los glaciares de toda el agua de la región metropolitana, y si bien no podemos detener el calentamiento global, sí podemos detener las actividades industriales, mineras o lo que fueren que afecten estos glaciares que son la garantía del agua para el futuro de nuestra ciudad. Hemos firmado con el Ministerio de Obras Públicas un proyecto que permite diseñar e implementar, en algunos casos solamente el diseño, en otros casos las dos, 55 agua potable rurales en las comunas rurales de la región metropolitana. O sea, también estamos preocupándonos de aquellos que no tienen agua hoy día, no solamente con los que no van a tener agua en 20 años más. Ayer estuvimos en Calera de Tango financiando un proyecto de 2.000 millones de pesos para 54 familias que llevan 50 años sin agua en sus casas. Así que no solamente estamos hablando, estamos haciendo, porque nosotros pensamos que gobernar es hacer. El 2018, ese joven que está ahí, no hay Photoshop, es antigua la foto, hay que decirlo. Yo era intendente de Santiago representando a la presidenta Bachelet y tuvimos la intuición
En ese momento habíamos tenido problemas con el agua en Santiago, de que era importante crear un espacio público-privado para efectos de poder conversar una estrategia hídrica para Santiago. Y firmamos el memorando de entendimiento para crear el Fondo del Agua Santiago Maipo. Y este año ya tenemos el Fondo Santiago Maipo, están los canalistas, están las empresas, está Agua Andina, está la Sociedad Nacional de Agricultura, hay empresas industriales. Queremos que siga creyendo, porque creemos, no solamente a través del fondo, aquí está su presidente y también su gerente general, Mauricio Fabri y Cristina Huidobro, respectivamente, de que tenemos que convocar a todos los actores para que lo que hagamos tenga una agenda compartida. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, cosas como están ahí, una plataforma de gestión de la información, como decía el diputado español. Aquí tenemos que ser capaces de tener una información que sea compartida, bosques y jardines de lluvia, senderos de ribera, centros de inteligencia hídrica. El hecho de que estemos coorganizando con Interexpo este año esta Expo Agua tiene que ver con eso. Hoy día yo estuve participando, José Miguel, en varios de los talleres. Ya no hablemos más de aguas grises. ¿Cómo se hace un proyecto de aguas grises? No hablemos más de infiltración. Y saludo aquí a las vecinas también de Independencia que están acá. Un aplauso para ellas también y a la empresa que está detrás de este proyecto, que ya la vamos a premiar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace jardines de lluvia? ¿Cómo se hacen proyectos de eficiencia hídrica? Estuve recorriendo varios de los stands donde tanto emprendimientos de startup como empresas consagradas tienen tecnología de seguimiento, de monitoreo, de ocupar la inteligencia artificial para anticiparse a las filtraciones. Aquí está la gente de SMAPA, ahí de Maipú. Bueno, qué importante en el tema de las filtraciones, donde no solamente se requiere plata para hacer la obra, se requiere también tecnología para anticiparse a los problemas. Entonces hemos llegado a este momento en que hemos concentrado 2 días en un lugar de Santiago a todo el ecosistema. Aquí no falta nadie y aquí no sobra nadie. Tenemos jóvenes emprendedores, tenemos empresas grandes, tenemos empresas usuarias, tenemos a los canalistas, tenemos a los 52 municipios, tenemos a la sociedad civil organizada, tenemos a los vecinos, tenemos a la academia, tenemos a expertos internacionales. Lo que queremos es que entre todos nos hagamos cargo de esto. Ahora, estamos seguros que este no es un tema de un solista, de una sola persona que pueda tomar o el ministerio o el gobierno regional o una empresa en particular. Aquí necesitamos de esta orquesta, donde estemos todos, donde efectivamente todos los actores hagamos este pacto que nos decían, este pacto que tenga plazos, que tenga metas, que tenga presupuestos y que tenga responsables. Un pacto sin estos elementos, querido amigo, creo que termina siendo un lindo documento. Ahora, necesitamos que todos los actores concurramos, y yo me quiero recoger la idea de hacer este pacto en la región metropolitana, donde los actores nos pongamos de acuerdo en algunas metas, en algunas priorizaciones, que hoy día simplemente en la lista eterna de supermercados de todo lo que hay que hacer se puede perder al respecto. Así que yo termino con estas palabras. Creo que de alguna manera nuestra región está trabajando para recuperar la ciudad para las personas y también la naturaleza para la ciudad, y creemos que hemos logrado, en alianza también con otros actores, ir posicionando el desafío de la seguridad hídrica como el principal desafío ambiental, humano y económico de nuestra región. Cuenten con nosotros, queda mucho por hacer, pero la buena noticia es que ya estamos en marcha, hay buenos actores, hay harto compromiso y hay proyectos concretos. Lo que viene, estoy seguro que se puede, en la medida que mantengamos el sentido de urgencia y esta idea de proyecto colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador Claudio Rego, por su presentación. Le voy a pedir que vuelvan a tomar asiento porque hay una pregunta que me pidió, si bien estamos medio pillados en el tiempo, me dice la organización, pero nos pidieron priorizar una pregunta fundamental antes de que ambos nos puedan entregar también un mensaje final. Cordilleras cercanas, escasez hídrica, dependencia de cuencas fluviales, en el caso de Alicante, la del Júcar y la del Segura, en el caso de Santiago, la del Maipo, por lo demás con el río, que es el 9º más estresado del mundo, y la posibilidad de también tener autoridades que quieran poner
la billetera donde se ponen los discursos. Hace poco se anunció en Alicante una inversión importante respecto a la reutilización del agua. El gobernador nos ha hablado también de la importante cartera de inversión que ha generado el gobierno de Santiago y esta nueva gobernanza del organismo de Cuenca. Entonces uno puede encontrar similitudes de alguna manera en materia territorial, desde el territorio semiárido en que se encuentran ambas ciudades, pero también en materia de políticas públicas. Pero como ambos han hablado mucho sobre la gobernanza y se ha mencionado al mundo privado, a las empresas, a la academia, a los diferentes emprendimientos que rodean también a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, lo importante es que estos pactos o estas gobernanzas tengan también una validación ciudadana. A la gente le interesa conocer, que ojalá puedan hacer un zoom mucho más específico, primero usted, diputado, y después usted, gobernador. Primero, diputado, respecto a la experiencia del pacto, que por lo que se ve pareciese ser ya estar más firmado, a diferencia del desafío, como decía el gobernador, que tenemos en Santiago. ¿Cómo se hace para que desde la gobernanza todas estas visiones que más bien parecen sectoriales, desde el punto de vista del pacto, qué fue lo clave para que hubiera un consenso, para que se diga, ¿sabes qué? Aquí si bien cada uno tiene su opinión respecto a este tema, tenemos que ponernos de acuerdo detrás de un pacto. Desde la política también, desde la gobernabilidad, ¿cuál fue el punto clave para abordar, para que no solamente estos actores dialoguen en una mesa, sientan que tengan reglas en común, sino que son capaces de ponerse un pacto con compromisos concretos respecto del futuro? Diputado, por favor. Sí. La clave, según lo observo yo, es el diagnóstico. Hacer un buen diagnóstico fundamentado en una información rigurosa, de calidad y contrastada. Esta es la clave. Es decir, cuando uno va a una discusión en una mesa, yo no creo en esas mesas tan grandes que ha presentado el gobernador. Esas mesas de ahí 100 personas, eso es imposible de gestionar. Es decir, eso está muy bien para la foto, pero los pactos se tienen que gestionar después de una buena información y de un buen contraste, no más de 8 o 10 personas o 15, con diferentes opiniones, con diferentes contenidos que sean representativas realmente de la sociedad civil, de las formaciones políticas, sindicales, etcétera. Pero no muchos, no por nada, sino porque si no se convierte aquello en un gallinero. Alguna vez hemos tenido versiones de este tipo. Entonces, primero, un buen diagnóstico fundamentado en una información rigurosa y contrastada, realizada por personas de incuestionable solvencia. Esto es fundamental, que tengan autoridad, no poder, que tengan autoridad. Autoridad de lo que están diciendo puede ser matizado por más o menos criterio, pero que su autoridad esté muy por encima del concierto. Imagínate llevar esto a la medicina, al campo de la medicina. Tú tienes allí al enfermo, tú no puedes abrir un debate público si le vamos a quitar el bazo del corazón, ¿qué vamos a hacer con el enfermo? Tienes que tener la autoridad de los cirujanos y de los médicos correspondientes para que tomen, y tienen que tomar decisiones. Entonces, una vez que ellos han tomado esa decisión, se le consulta al poder político, a los poderes que tengan la representatividad de la sociedad, para que digan, oiga, estas son las soluciones. Y que diga el poder político y que matice lo que considere que tenga que matizar, pero solo matizar, nada más, nada más. Estos son cuestiones absolutamente científicas, ordenadas, etcétera. Y sobre eso se toman las decisiones. Muchas gracias, diputado. Aquí en Chile a eso lo apuñamos de repente con que el dato mata relato, con que la gente puede tener opiniones personales más no datos personales. Gobernador Orrego, nos habló de la gobernanza de la cuenca del Maipo. Hay cerca de 50 o más de 50 instituciones que han participado de ese espacio, que de alguna manera han concurrido a ciertas reglas del juego, pero pareciese ser que falta un paso para que este pacto de alguna manera esté firmado y exista esa foto que nos decía el diputado, que después de alguna manera uno pueda cobrar la palabra. ¿Cómo vislumbra estos próximos 3 años el rol del gobierno de Santiago en poder quizás concretar un espacio similar y qué desafíos identifica para esa gobernanza? A ver, solamente para tranquilidad a nuestro amigo el diputado español, la verdad es que es el Consejo de Cuenca, que es el consejo máximo, pero hay un grupo motor que son bastante menos personas. Ahora, yo creo que el gran desafío es el siguiente: ¿cómo, si el poder decisional está en el nivel nacional, especialmente el Ministerio de Obras Públicas,
aunque esté fragmentado en distintas instituciones, logramos darle sentido y poder y relevancia a una instancia regional. Esto es, diputado, como si estuviéramos hablando de la autonomía de Madrid. Es complicado cuando tiene el gobierno nacional ahí mismo, la tentación de saltarse la reunión de la región e ir a hablar directamente con el ministro es muy alta. Entonces ahí tenemos que generar un acuerdo que es más bien político con las autoridades nacionales, que mientras no se resuelva institucionalmente este tema, se le dé y se le otorgue a esta instancia regional una relevancia en sus propuestas que tenga incidencia en las decisiones que se tomen. Si no se toma ninguna decisión a nivel regional, la gente va a dejar de asistir. Y lo segundo, yo creo que también, a propósito del tema de los recursos, yo creo que uno puede liderar en la vida con 3 elementos, que no tienen por qué ser copulativos, pueden ser alternativos. El poder político, la legitimidad democrática, ese es 1. El poder económico, los recursos, la inversión, ese es 2. Y tercero, las atribuciones administrativas. El ideal es cuando están las 3. Hay recursos, hay legitimidad política y hay facultades administrativas. Pero si te falta una, por ejemplo, como el caso en esta región, el caso de la facultad administrativa, si somos capaces de llegar recursos para que se decidan en la región en qué se va a invertir la plata, este Consejo de Cuenca creo que va a ser un foro atractivo para los actores. Y yo creo que lo que estamos hoy día tratando de hacer es, en vez de volver, porque Santiago tiene, quizás a diferencia de Alicante hace algunos años, tiene un trabajo que se ha realizado con los escenarios hídricos, con toda la academia, con todos los actores, hace mucho tiempo. O sea, la data está. Lo que hay que hacer hoy día es transformarla en un plan de acción, con prioridades claras, con proyectos claros y con presupuestos. De manera que, si somos capaces de tener un acuerdo, un pacto con el nivel nacional y hacer de que lo que se decida en la región sea incidente y a llegar recursos, como lo estamos haciendo hoy día, pero podemos hacerlo más, públicos y privados, para que las decisiones se tomen en la región, creo que esta gobernanza tiene buen futuro. Muchas gracias, gobernador. Queda en manifiesto que los desafíos de descentralización, transferencias de competencia y poder dotar también a los territorios de decisiones vinculantes son, al parecer, uno de los caminos importantes para que Santiago pueda tener una posición similar a la que tiene el Pacto de Alicante. Nos quedan 6 minutitos y les quiero pedir a ambos que nos puedan, ojalá, entregar un mensaje final, no solamente en el contexto de este panel, sino que en el contexto de la Expo Agua en general. Solo ayer nos contaba el equipo organizador, ya se superó la cantidad de personas que asistió el año pasado a esta misma Expo. Es decir, hay un interés que afortunadamente es político, es de instituciones públicas y privadas, es empresarial, es de organizaciones de la sociedad civil, de corporaciones, de fundaciones, es de también la ciudadanía en general, que viene y que se quiere interesar por los temas de agua porque ha entendido de que la escasez hídrica no es un problema, digamos, que solo afecta a las grandes temáticas del país, sino que afecta a la vida y puede llegar a afectar a la vida diaria de las personas. Como decía el gobernador, 100.000 personas de nuestra región reciben el agua por la vía de camiones de aljibe, entonces es un problema que se vive en el día a día. Ustedes dos hoy día tienen una posición política, están en espacios donde no solamente son voceros de estas materias, sino que también forjadores de soluciones. Así que les quiero pedir un mensaje final, primero usted, diputado, para la audiencia, usted que viene de tan lejos, pero me imagino que cuando se discuten estas cosas en España, los problemas son bastante similares y la audiencia también comprometida, de alguna manera tiene también su similitud. Así que, diputado, le pido un mensaje de despedida de esta Expo Agua, no solamente de este panel, valorando el espacio y, por supuesto, desde ya agradeciendo su visita. Pues nada, muchas gracias. Vamos, mi mensaje, si tiene algún valor, es positivo, ¿no? Yo soy una persona muy optimista y entonces creo que este tipo de encuentros son muy necesarios para seguir concienciando, para seguir formando y para seguir informando, ¿no?, al conjunto de la población, y a través de los medios, pues me imagino que luego se irán difundiendo estas cuestiones. En definitiva, generar una conciencia de protección, en este caso del tema agua, que es el que nos concierne, y de que
queramos al agua, es decir, mimemos al agua. No se trata solo de gestionarla o de controlarla, sino de quererla, ¿no? De quererla y de saber los beneficios. Yo siempre recuerdo a mis alumnos que no hay ningún bien que dé por tan poco precio, por tan pequeño precio, tanta satisfacción. Piensen, quédense ustedes 2 días sin agua en su apartamento, en su piso, y verán el problema, el caos familiar que se genera en las duchas, en fin, en la limpieza, en el uso del cuarto de baño, etcétera, ¿no? Es decir, por tan poco dinero. El coste medio del agua en España creo que está en 2 euros aproximadamente metro cúbico, atendiendo la depuración, en la depuración con terciarios y con secundarios y, por supuesto, el abastecimiento. Por tanto, un mensaje de optimismo, pero también sabiendo que tenemos un recorrido grande de actuación, como decía el gobernador, un espacio donde hay que invertir y que hay que gestionar, ¿no? Por supuesto. Le damos un aplauso, por favor, al diputado Joaquín Melgarejo, desde Alicante, España. Gracias, diputado, por su presencia. Gobernador. A ver, yo quiero colgarme del optimismo de Joaquín, de que este es un tema que, por grave que sea y por global que sea, no tiene por qué significar para nuestra comunidad una amenaza fatal. Sabemos que está la tecnología hoy día, que hay experiencias en el mundo que han sido exitosas. Lo que pasa es que la adaptación al cambio climático no es solo inversión en infraestructura, es cambio de mentalidad y es cambio institucional. Ahí es donde estamos hoy día tocados. La tecnología está, cuando las prioridades están claras, los recursos siempre llegan, no hay nada más fundamental para el derecho a la vida, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, que el agua, y en consecuencia, en la medida que tengamos un cambio cultural y un cambio institucional, estoy seguro que como sociedad chilena en general y como región metropolitana en particular, lo vamos a lograr. Ahora, ¿cómo acortamos el camino? ¿Cómo hacemos que esto no sea a 20 años cuando ya estemos racionando el agua? Antofagasta lo hizo, lo comentaba Carlos. Es la ciudad que tiene hoy día en América Latina el 100% de su agua del mar, desalinizada. Pero claro, era una circunstancia muy extrema. ¿Cómo logramos en Santiago que sin llegar al extremo de quedarnos sin agua como Ciudad del Cabo, como Bogotá hoy día, como Montevideo, logremos hacer estos cambios? Primero, yo creo que instancias como esta son parte de la solución. Así que, una vez más, a José Miguel y a todo su equipo de Interexpo, gracias por permitirnos ser aliados en esta tarea. Creo que el hecho que hemos tenido presencia de los 52 municipios de la región metropolitana, hoy aquí representados también por su alcalde, el alcalde de Renca, Claudio Castro, creo que nos ayuda a que esta es una tarea compartida. Creo que lo que ha hecho el Fondo del Agua, trayendo actores privados también a esta conversación, va en la misma dirección. Entonces yo diría que los ingredientes de esta receta están todas en la mesa. La pregunta es cómo le ponemos sentido de urgencia, pasión y propósito para tener resultados. A mí lo que me gusta del enfoque que estamos teniendo en Santiago es que estamos focalizados en la acción. Ahora, la acción sin hoja de ruta puede ser peligrosa. Entonces, terminar de consolidar este pacto, yo recojo, Joaquín, de tu experiencia, la idea de formalizar este pacto regional en que estén todos los actores, que podamos firmarlo y que sea esta hoja de ruta para los próximos 4 años, al menos, que es los que me corresponden a mí como autoridad regional, y de alguna manera, de aquí a 4 años, mostrar el camino recorrido. O sea, ya no es solamente estos son los problemas, estos son los desafíos, sino esto es lo que hemos avanzado y estos son los resultados. El optimismo, al igual que la esperanza, se construye con obras y no solamente con emociones. Y yo al menos quiero comprometer mi voluntad y mi liderazgo en esta región para que ese optimismo que tú señalas, Joaquín, y esa esperanza que necesitamos para el futuro de nuestra región, la construyamos entre todos con acciones concretas los próximos años. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, gobernador. Le damos un aplauso a nuestros 2 panelistas.